Carlos González, integrante del grupo fugitivo, ha reaparecido y lo ha confesado todo. El país entero está en shock tras conocer su estremecedor testimonio. No fue un sobreviviente, fue el traidor. Después de semanas de misterio, rumores y una investigación sin precedentes, Carlos rompió el silencio y reveló la verdad más oscura jamás imaginada. Una traición por dinero, envidia y sed de protagonismo que terminó en la muerte brutal de sus propios compañeros. Después de casi 2 meses de absoluto silencio, cuando muchos pensaban que nunca volvería a aparecer en público, Carlos González, el único sobreviviente del grupo fugitivo, rompe el mutismo de la forma más inesperada, no a través de un comunicado, ni en una entrevista exclusiva, sino frente a las cámaras de todo el país, durante una sorpresiva conferencia de prensa convocada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. La sala está repleta de medios nacionales e internacionales. Nadie esperaba ver a Carlos. Hasta que aparece. Con el rostro demacrado, barba incipiente y una camisa blanca que apenas logra ocultar su delgadez evidente, camina cabizbajo hasta el micrófono, escoltado por 2 agentes. Los flashes se disparan. La tensión se palpa en el aire. Y entonces, con voz temblorosa, lanza una bomba que sacude a millones de personas. Yo soy el responsable de lo que les pasó, fui yo quien los entregó. El tiempo parece detenerse. Nadie dice una palabra. Las cámaras no parpadean. El fiscal, visiblemente sorprendido, intenta suspender la rueda de prensa. Pero es demasiado tarde, las palabras de Carlos ya están recorriendo el mundo. En redes sociales, los hashtags #Carlos confiesa y #Justicia para Grupo Fugitivo se vuelven tendencia en cuestión de minutos. Los fanáticos no pueden creerlo. ¿El único sobreviviente era en realidad el traidor? Carlos baja la mirada, se seca el sudor con la manga y continúa hablando, como si una carga insoportable estuviera por fin saliendo de su interior. Dice que no puede vivir con el peso de lo que hizo, que ha estado luchando con su conciencia cada día desde aquella noche. Que no quiere seguir mintiendo. No puedo cargar con esto más. No fue un accidente. No fue casualidad. Yo los llevé directo a la trampa. Los familiares de las víctimas, sentados en primera fila, rompen en llanto. Algunos gritan. Otros abandonan la sala con impotencia. La revelación cambia por completo el curso de la investigación y transforma lo que parecía ser un crimen del narco en una traición interna. Así comienza el juicio mediático del año. Y esta historia, que parecía ya cerrada, apenas empieza. Las palabras de Carlos González no solo impactaron por su crudeza, sino por el nivel de detalle con el que narró cada paso del crimen. La confesión en vivo dejó helados a millones de espectadores. No se trató de un error, ni de una emboscada azarosa. Fue un plan meticulosamente calculado desde dentro, desde el corazón mismo del grupo. Según reveló ante fiscales y cámaras, Carlos había estado en contacto con una célula del Cártel del Golfo semanas antes del 25 de mayo, negociando lo impensable, la entrega de sus propios compañeros a cambio de una suma de dinero y protección. El supuesto evento al que iban a tocar en Reynosa era totalmente falso. No había fiesta, no había escenario, no había público. Era una trampa mortal. Yo les dije que era una tocada bien pagada, que valía la pena. Pero en realidad, todo estaba armado. Carlos explicó cómo fue él quien propuso la fecha, eligió el lugar, coordinó el punto de encuentro y diseñó la ruta exacta. También confesó que se aseguró de quedarse atrás, alegando un retraso para no subirse a la camioneta con ellos. No quería estar presente cuando ocurriera lo inevitable. Sabía que iban hacia una muerte segura. El testimonio incluyó detalles escalofriantes. El grupo debía cruzar un tramo sin señal GPS, en una zona controlada por sicarios. Carlos manipuló incluso el itinerario de los instrumentos, separándolos para evitar sospechas. Todo estaba fríamente orquestado. Las redes sociales estallan en furia. Los seguidores del grupo fugitivo, que habían visto en Carlos a un sobreviviente afortunado, lo repudian con rabia. En cuestión de horas, se convierte en el hombre más odiado del país. Videos anteriores, donde compartía escenario con sus compañeros, ahora son comentados con insultos, amenazas y lamentos. ¿Pero qué motivó esta traición? ¿Fue solo dinero? ¿Fama? ¿Venganza? Las autoridades revelan que Carlos tenía resentimientos internos, especialmente hacia Francisco, el vocalista principal, a quien acusaba de robarle protagonismo. Además, había rumores de disputas por el reparto de ganancias. El plan fue frío, cruel y sin remordimientos, hasta ahora. El país entero se pregunta, ¿cómo pudo mirarles a la cara y seguir ensayando mientras planeaba su final?
Y lo peor, esto apenas comienza. La revelación fue tan brutal como inesperada. La Fiscalía de Tamaulipas no tardó en presentar pruebas demoledoras tras la confesión de Carlos González, el único sobreviviente del grupo fugitivo. Con voz temblorosa, había admitido haber entregado a sus compañeros, pero lo que vendría después dejó helado al país. Las autoridades revelaron que el detonante de la traición no fue un simple accidente ni una amenaza, fue una mezcla peligrosa de envidia, ambición y resentimiento acumulado. Carlos, el tecladista y corista del grupo, llevaba años sintiéndose relegado, ignorado por sus compañeros y marginado por los medios. El foco siempre estaba en Francisco, el carismático vocalista, quien aparecía en todas las entrevistas, portadas y contratos publicitarios. Ellos me hacían a un lado, nunca me dejaban cantar solo. Yo quería brillar, pero terminé apagándolo todo, declaró Carlos entre lágrimas. Esa envidia lo llevó a aceptar una oferta imposible de ignorar. De acuerdo con la Fiscalía, Carlos recibió 250,000 pesos en efectivo por parte de una célula del Cártel del Golfo para coordinar la trampa. Sabía que sería irreversible, pero justificó su decisión asegurando que ya no aguantaba más el desprecio y el abuso. En su mente, ellos lo habían borrado, así que él decidió borrarlos a todos. Las redes sociales se incendiaron cuando comenzaron a circular capturas de pantalla de conversaciones filtradas. En uno de los audios, se escucha a Carlos negociar directamente con un supuesto miembro del cartel, pactando el día, la hora y hasta los puntos de acceso por donde debía pasar la camioneta del grupo. En otro mensaje, Carlos asegura, ya está todo listo. Ellos no sospechan nada. Los fanáticos, que hasta hacía unos días rogaban por la recuperación emocional de Carlos, ahora inundaban los comentarios con insultos, amenazas y llamados a la justicia. El país entero se preguntaba cómo alguien que compartía escenario, risas y sueños con sus compañeros, pudo planear su fin con tanta frialdad. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando pruebas para determinar si hay más cómplices involucrados. ¿Actuó Carlos solo por venganza, o hay una red más amplia detrás de esta tragedia? Lo cierto es que México no volverá a ver a Grupo Fugitivo, y todo, por la ambición de un hombre que quería brillar más que los demás. Gracias al escalofriante testimonio de Carlos, los investigadores lograron reconstruir con precisión la noche del 25 de mayo, una fecha que ahora quedará marcada como uno de los episodios más oscuros en la historia del espectáculo mexicano. Las autoridades, apoyadas en registros de llamadas, datos de geolocalización y declaraciones del propio implicado, han revelado la cronología exacta de aquella noche de horror. El grupo musical había sido citado a una supuesta reunión privada en las afueras de Reynosa, bajo el pretexto de firmar un contrato para una gira internacional. La invitación venía de un promotor que, en realidad, era un contacto del cártel. Carlos, quien se ofreció a quedarse en el hotel para descansar debido a un falso malestar estomacal, jamás tuvo la intención de unirse a sus compañeros esa noche. A las 9:46 de la noche, la camioneta del grupo ingresó a un terreno baldío, sin iluminación y completamente desolado. Ahí, fueron emboscados por al menos 6 hombres armados, encapuchados y vestidos con ropa táctica. Los músicos fueron obligados a bajar del vehículo entre gritos, golpes y amenazas. Francisco, el vocalista, intentó resistirse, pero fue brutalmente reducido. Durante varias horas, estuvieron encerrados dentro de una bodega improvisada, sin agua ni información. Algunos habrían intentado negociar su liberación, pero los captores ya tenían instrucciones precisas, no habría vuelta atrás. A la medianoche, fueron trasladados, amordazados y con los ojos vendados, a una antigua ladrillera abandonada en las afueras de la ciudad. Allí, según confirmó la Fiscalía, fueron atados con alambre y rociados con gasolina. El silencio de la madrugada fue roto por los gritos de auxilio y el crepitar del fuego. La escena fue tan devastadora que los peritos necesitaron más de 48 horas para identificar restos calcinados. Mientras todo ocurría, Carlos estaba a solo 8 kilómetros de distancia, en una habitación de hotel. Desde su celular, seguía la ubicación del vehículo por GPS. Su frialdad al narrar los hechos paralizó incluso a los agentes que lo interrogaron. Yo los vi llegar. Apagué el teléfono. Después solo esperé que todo terminara. Sin remordimiento aparente, confesó haber desconectado todo vínculo emocional en ese instante. Su única preocupación era que el dinero acordado fuera entregado a tiempo. El país entero se pregunta, ¿cómo se llega a un nivel de crueldad tan extremo? La justicia apenas comienza. Pero las heridas, para muchos, ya son incurables. La confesión de Carlos González no solo conmocionó al país, sino que también encendió la maquinaria judicial.
En menos de 48 horas, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ejecutó múltiples operativos simultáneos en Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, que derivaron en nuevas y escalofriantes revelaciones. Uno de los primeros detenidos fue Julián Santillana, un supuesto empresario musical con vínculos en el norte del país. Según los informes, Santillana habría sido el enlace entre Carlos y la célula del Cártel del Golfo, encargándose de coordinar la logística del falso evento. En su domicilio fueron hallados documentos, agendas y fotografías que lo vinculaban directamente con miembros del crimen organizado. Pero el golpe más demoledor llegó cuando se confirmó la detención de un agente estatal de la Policía Ministerial, el comandante Raúl Méndez López. Este hombre, condecorado en años anteriores por su valiente labor, habría sido quien filtró al cartel los movimientos exactos del grupo fugitivo, asegurando que no habría presencia policial cerca del punto donde fueron emboscados. Su participación demuestra el nivel de infiltración del crimen organizado en las instituciones. La Fiscalía también reveló un detalle escalofriante: Carlos González no solo recibió dinero, sino que también aceptó una parte del equipo del grupo como recompensa. Micrófonos, guitarras, pedales de efectos y una consola de sonido profesional fueron recuperados en una bodega rentada a su nombre. Este hallazgo indignó aún más a los seguidores del grupo, quienes califican el acto como una traición doblemente imperdonable. Los delitos imputados a Carlos y los nuevos detenidos son graves: crimen organizado, homicidio agravado con premeditación, ventaja y traición, y asociación delictuosa. Los fiscales han dejado claro que se solicitará la pena máxima. La investigación ahora se amplía a posibles cómplices adicionales, incluyendo a otros promotores musicales que habrían tenido conocimiento del montaje. Mientras tanto, las redes sociales se inundan de mensajes exigiendo justicia, y en las calles, los fanáticos del grupo fugitivo organizan vigilias y protestas. Nadie puede creer que una traición tan macabra estuviera gestándose desde dentro. México asiste con horror a uno de los casos más estremecedores del mundo artístico, y aún falta conocer el último y más desgarrador capítulo. ¿Qué otras verdades saldrán a la luz? El país entero contiene la respiración. En cuestión de días comenzará el juicio más esperado, más comentado y más indignante de los últimos tiempos: el proceso judicial contra Carlos González, el único sobreviviente y ahora confeso culpable del brutal asesinato de los integrantes del grupo fugitivo. El Tribunal de Tamaulipas ya ha sido blindado con medidas extremas de seguridad ante la multitud que se espera en las inmediaciones. Fanáticos, periodistas, activistas y, sobre todo, familiares de las víctimas aguardan impacientes la apertura del proceso. Las pancartas ya se ven en las calles: justicia para fugitivo, Carlos traidor, ni olvido ni perdón. La Fiscalía ha anunciado que pedirá la pena máxima, argumentando alevosía, premeditación, asociación con el crimen organizado y ensañamiento. Podría enfrentarse a una condena que supere los 120 años de prisión, sin derecho a beneficios ni reducción alguna. Las pruebas en su contra son devastadoras: audios filtrados, imágenes de vigilancia, peritajes balísticos y el testimonio de varios testigos clave que confirman la participación directa de Carlos en la emboscada mortal. Por su parte, los familiares de las víctimas han sido tajantes. No buscan venganza, pero sí justicia. La madre del baterista del grupo rompió en llanto ante las cámaras y dijo: ese hombre era como un hermano para ellos, y los entregó como animales. Queremos que nunca vuelva a pisar la calle. Las redes sociales arden. El nombre de Carlos González es sinónimo de traición. Muchos lo llaman el Judas de la música regional. La indignación ha trascendido fronteras y ha llegado a comunidades de mexicanos en Estados Unidos, donde también se están organizando manifestaciones frente a los consulados. La defensa de Carlos ha intentado justificar su accionar alegando que actuó bajo presión, pero el propio acusado ha declarado en una entrevista previa: no pido perdón, porque no hay forma de reparar lo que hice. Estas palabras han estremecido a la opinión pública, generando aún más rechazo. Algunos expertos aseguran que esa frialdad podría jugarle en contra en el juicio, mientras otros creen que Carlos ya ha aceptado su destino. Lo cierto es que, en los próximos días, el país será testigo de uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Y todo apunta a que Carlos González pasará a ser recordado no como el músico que una vez llenó estadios, sino como el traidor que destruyó un sueño y provocó el repudio de todo un país. El escenario está listo. Las pruebas son contundentes. Y el veredicto está por escribirse. ¿Tú qué opinas? ¿Carlos merece cadena perpetua o aún hay algo que lo redima? ¿Crees que actuó por miedo o por ambición? ¿Qué sentirías si fueras parte de la familia de las víctimas? Déjanos tu comentario aquí abajo, queremos leerte.
No olvides darle like, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más historias estremecedoras como esta. Y por supuesto, activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de nuestro canal.